Atención, lo que vas a escuchar hoy puede cambiar tu vida. Si alguna vez has sentido que tus oraciones no son escuchadas, si has clamado a Dios y no has visto respuesta, este video es para ti. En la Biblia existen oraciones tan poderosas que rompieron cadenas, abrieron mares, cerraron bocas de leones y desataron milagros imposibles. Fueron palabras pronunciadas con fe, con lágrimas, con desesperación, y Dios las respondió de manera sobrenatural. Hoy te revelaré las oraciones más poderosas de la Biblia, aquellas que demostraron que cuando un corazón se rinde ante Dios, el cielo se abre y lo imposible se vuelve realidad. Pero antes de comenzar, quiero que te unas a esta comunidad de fe. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, porque cada mensaje aquí puede ser la palabra que Dios quiere darte hoy. Y muy importante, al final de este video, quiero que me digas en los comentarios qué oración ha tocado tu vida y si alguna de ellas ha sido tu refugio en tiempos difíciles. Porque la oración tiene poder y juntos podemos fortalecer nuestra fe. Y aprovechando, te invito a que te suscribas al canal para que siga creciendo. Ahora sí, abre tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar es un mensaje que puede cambiar tu destino. La oración de Jabez en 1 Crónicas 4:10 es una de las más poderosas y transformadoras de la Biblia. En medio de un largo registro de genealogías, Dios decide detenerse en un hombre llamado Jabez, alguien cuyo nombre significaba dolor, pero que no aceptó que su destino estuviera definido por su pasado. Él clamó a Dios con una oración cargada de fe y expectativa diciendo: «Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, para que no me cause dolor». Y la Biblia dice que Dios le concedió lo que pidió. Esta oración contiene principios poderosos que pueden cambiar la vida de cualquiera que la haga con fe. Cuando Jabez pidió bendición, no estaba hablando solo de riquezas o comodidades materiales. En la cultura hebrea, la bendición implicaba el favor de Dios, su gracia y su presencia en todas las áreas de la vida. Jabez entendía que sin la bendición divina, todos los esfuerzos humanos serían en vano. La Biblia confirma esta verdad en Proverbios 10:22, que dice: «La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella». Muchas personas buscan la bendición en lugares equivocados, tratando de conseguir éxito con sus propias fuerzas. Pero la oración de Jabez nos recuerda que la fuente de toda prosperidad verdadera es Dios. Además de la bendición, Jabez pidió que Dios ensanchara su territorio. En aquel tiempo, la tierra representaba posesión, influencia y oportunidades. Sin embargo, esta petición iba más allá de la propiedad física, pues Jabez estaba pidiendo expansión en su vida, más oportunidades para impactar y servir. Dios quiere que sus hijos crezcan y se desarrollen, que no se conformen con lo que ya tienen, sino que aspiren a más en su propósito. Isaías 54, 2-3 dice: «Ensánchate el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas». Cuando le pedimos a Dios que ensanche nuestro territorio, estamos pidiendo mayor capacidad para cumplir su propósito en nuestra vida. Sin embargo, es importante entender que con un territorio más grande vienen mayores responsabilidades. Dios no nos dará más si no estamos preparados para administrarlo bien. Jabez también pidió que la mano de Dios estuviera con él. Esta es una súplica de dependencia total. Sabía que si Dios lo bendecía y le daba crecimiento, pero no lo acompañaba, todo sería en vano. La mano de Dios en la Biblia simboliza poder, dirección y protección. Cuando la mano de Dios está sobre una persona, suceden cosas extraordinarias. Moisés no quiso avanzar si la presencia de Dios no iba con él. Éxodo 33:15, porque entendía que sin la dirección divina, el éxito es inútil. La mano de Dios protege, como lo dice Salmo 121, 7-8. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. También nos da dirección, como vemos en Proverbios 3:5-6. Fíate de Jehová de todo tu corazón
y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Jabez entendía que necesitaba la dirección de Dios en cada paso que diera. Finalmente, Jabez pidió ser librado del mal para que no le causara dolor. Su nombre significaba dolor, lo que indica que desde su nacimiento, su vida estuvo marcada por el sufrimiento. Sin embargo, él no aceptó ese destino. Clamó a Dios para que cambiara su historia. Esta es una de las partes más impactantes. Jesús enseñó algo similar en Mateo 6:13, cuando dijo: «No nos metas en tentación, mas líbranos del mal». Pedir ser librado del mal es reconocer que hay peligros espirituales, ataques del enemigo y circunstancias difíciles que solo Dios puede evitar. Dios respondió la oración de Jabez porque él oró con fe, humildad y un corazón sincero. No pidió egoístamente, sino que clamó con una visión más grande. Jesús nos enseñó en Mateo 7:7-8: «Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá». Jabez pidió, buscó y llamó, y Dios le respondió. Esto nos enseña que cuando oramos con fe y alineados con la voluntad de Dios, el cielo responde. Si deseas aplicar la oración de Jabez en tu vida, hazlo con fe, pidiendo la bendición de Dios, pero sin olvidar que la verdadera prosperidad viene de Él. Ora por crecimiento y expansión, pero prepárate para administrar bien lo que Dios te dará. Busca su presencia más que cualquier otra cosa, porque sin Él, todo lo demás carece de valor. Y clama para ser librado del mal, confiando en que Dios tiene el poder de cambiar cualquier historia. Si Jabez, un hombre cuyo nombre significaba dolor, pudo ver su vida transformada por el poder de la oración, tú también puedes. No permitas que tu pasado defina tu futuro. Confía en Dios, ora con fe y prepárate para ver su mano obrar en tu vida. La oración del Padre Nuestro, Mateo 6:9-13. La oración del Padre Nuestro es una de las más poderosas y profundas que Jesús enseñó. No es solo una oración para ser repetida mecánicamente, sino un modelo de cómo debemos acercarnos a Dios con fe, humildad y reverencia. En Mateo 6:9-13, Jesús nos dio esta enseñanza como respuesta a los discípulos, quienes le pidieron que les enseñara a orar. Lo sorprendente de esta oración es que, en pocas palabras, contiene principios fundamentales sobre nuestra relación con Dios, nuestra vida diaria y la victoria sobre el mal. La oración comienza con las palabras: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Desde el principio, Jesús nos enseña que la oración no es solo un ritual, sino una relación. Llamamos a Dios Padre, lo que nos recuerda que Él no es un ser distante ni indiferente, sino un Padre amoroso que cuida de sus hijos. En la cultura judía, llamar a Dios Padre era algo revolucionario, pues destacaba la cercanía con Él. Sin embargo, también se nos recuerda que está en los cielos, lo que nos muestra su soberanía y autoridad sobre todas las cosas. Decir, santificado sea tu nombre, significa reconocer su grandeza, su gloria y su santidad. Antes de pedir cualquier cosa, Jesús nos enseña que debemos acercarnos con adoración y reverencia. Luego, la oración continúa. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Aquí Jesús nos enseña a orar con un enfoque en el propósito de Dios, antes que en nuestras propias necesidades. Pedir que venga el reino de Dios es desear que su gobierno, su justicia y su gloria sean establecidos en nuestra vida y en el mundo. Significa que no oramos solo por nuestros deseos personales, sino que buscamos que su voluntad se cumpla por encima de la nuestra. Muchas veces, las personas oran esperando que Dios haga lo que ellas quieren, pero Jesús nos enseña a alinearnos con los planes de Dios, porque su voluntad es perfecta. A continuación, Jesús dice: El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta parte de la oración nos recuerda nuestra dependencia de Dios en lo cotidiano. Aunque muchas personas viven preocupadas por el futuro, Jesús nos enseña a confiar en que Dios proveerá lo necesario cada día. La expresión pan nuestro
no se refiere solo al alimento físico, sino a todas nuestras necesidades, sean materiales, emocionales o espirituales. Así como Dios proveyó maná diariamente al pueblo de Israel en el desierto, Él nos provee lo que necesitamos para cada jornada. Esta parte de la oración también nos enseña a vivir en gratitud y confianza, sin caer en la ansiedad por el mañana. La oración sigue con: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús nos recuerda que el perdón es un elemento clave en nuestra relación con Dios. Todos hemos pecado y necesitamos su gracia para ser restaurados. Sin embargo, hay un principio importante aquí. Dios nos perdona en la medida en que nosotros perdonamos a los demás. No podemos esperar recibir misericordia si no estamos dispuestos a darla. El perdón no es una opción, sino un mandato. Muchas personas viven atadas por la falta de perdón, lo que les impide avanzar espiritualmente. Jesús nos enseña que cuando liberamos a otros de la culpa, nosotros mismos somos liberados. Después de esto, Jesús dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí encontramos un reconocimiento de nuestra fragilidad humana. Sabemos que la tentación es parte de la vida. Jesús nos enseñó que debemos estar alerta, porque el enemigo siempre busca la manera de hacernos tropezar. En Mateo 26:41, Jesús dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando oramos pidiendo ser librados del mal, estamos declarando que necesitamos la protección y la guía de Dios en nuestra vida diaria. Finalmente, la oración concluye con una declaración de fe y adoración. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Con estas palabras, Jesús nos recuerda que todo lo que hemos pedido está en manos de un Dios soberano, todopoderoso y digno de alabanza. No oramos con miedo ni con duda, sino con la certeza de que Dios tiene el control absoluto. El Padre Nuestro no es solo una oración para ser repetida, sino una guía para nuestra vida espiritual. Nos enseña que la oración comienza con adoración, sigue con la entrega de nuestra voluntad a Dios, incluye nuestras necesidades diarias, el perdón, la protección, y termina con la proclamación de su poder. Si aplicamos estos principios en nuestra vida, nuestra oración será más efectiva y nuestra relación con Dios será más profunda. Si quieres orar como Jesús enseñó, recuerda que no se trata de palabras vacías, sino de un corazón sincero. Al llamarlo Padre, acércate con confianza. Al pedir su voluntad, entrégate a su propósito. Al pedir provisión, confía en su fidelidad. Al pedir perdón, asegúrate de perdonar a los demás. Al pedir protección, reconoce que sin Él no podemos vencer. Y al terminar, recuerda siempre que Él tiene el poder, la gloria y el dominio sobre todo. La oración del Padre Nuestro es una llave que abre las puertas del cielo. No es solo un conjunto de frases, sino un modelo para transformar nuestra vida espiritual. Jesús la dio como una guía para que podamos acercarnos a Dios con un corazón humilde y sincero. No importa tu situación, puedes hacer esta oración cada día con fe y ver cómo Dios obra en tu vida. Hoy es el momento de orar con fe, de buscar su presencia y de experimentar el poder de una oración que viene directamente de Jesús. Tercera, la oración de Jesús en Getsemaní, Mateo 26, 36 a 46. La oración de Jesús en el huerto de Getsemaní es una de las más profundas y conmovedoras en toda la Biblia. Es un momento en el que vemos la humanidad de Cristo en su máxima expresión, sintiendo angustia y dolor ante la inminente cruz, pero al mismo tiempo demostrando su completa obediencia y rendición a la voluntad del Padre. En Mateo 26, 36 a 46, se nos muestra a Jesús orando en uno de los momentos más cruciales de su vida, enseñándonos lecciones poderosas sobre la oración, la lucha espiritual y la entrega total a Dios. Jesús acababa de celebrar la última cena con sus discípulos y sabía que su arresto estaba cerca. En ese momento decisivo, se retiró al huerto de Getsemaní, un lugar que significaba prensa de aceite, una referencia simbólica a la presión extrema que estaba por experimentar. Allí llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan, los discípulos más cercanos a él, y les dijo: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí
y velad conmigo. Desde estas primeras palabras, vemos la intensidad del sufrimiento de Jesús. No solo estaba enfrentando la traición y el dolor físico, sino que llevaba sobre sus hombros el peso del pecado de toda la humanidad. Jesús se apartó y comenzó a orar. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta oración es un reflejo de la lucha interna entre el deseo humano de evitar el sufrimiento y la absoluta obediencia a la voluntad de Dios. Jesús, aunque sin pecado, experimentó el temor y la angustia, mostrando que la oración es el medio por el cual podemos entregar nuestras cargas a Dios. La copa de la que hablaba representaba la ira de Dios sobre el pecado, un sacrificio que solo Él podía llevar a cabo. En este momento Jesús nos enseña una de las oraciones más poderosas que podemos hacer. No sea como yo quiero, sino como tú. Muchas veces, oramos esperando que Dios haga nuestra voluntad, pero Jesús nos muestra que la verdadera oración es la que busca el propósito de Dios, aunque implique sufrimiento o sacrificio. En Getsemaní, Jesús nos enseña que la rendición total a Dios es el camino a la victoria. Después de orar, Jesús volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Les dijo: ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Con estas palabras, Jesús revela una verdad espiritual clave. La oración es nuestra mayor defensa contra la tentación. A pesar de que los discípulos amaban a Jesús, su debilidad humana los llevó a dormirse en el momento más crítico. Esto nos muestra que, sin una vida de... Jesús volvió a orar por segunda vez y dijo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Aquí vemos cómo su oración comienza a cambiar. En la primera oración, pidió que la copa pasara si era posible. Ahora, acepta completamente el plan de Dios. La oración tiene el poder de transformar nuestros corazones y alinear nuestra voluntad con la de Dios. Después de la segunda oración, Jesús regresó nuevamente y encontró a sus discípulos dormidos. Esto nos recuerda cuán frágiles somos sin el poder de Dios. Mientras Jesús luchaba en oración, sus discípulos dormían, y esa falta de preparación los llevó a huir cuando llegó el momento de la prueba. Jesús oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. En este punto, su entrega era total. Ya no había resistencia, solo obediencia. Después de orar, se levantó con determinación, listo para enfrentar la cruz. Dijo a sus discípulos: He aquí, se acerca la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. La oración en Getsemaní nos deja varias enseñanzas poderosas. Primero, nos muestra que no está mal sentir angustia o temor ante las dificultades, pero la respuesta correcta es llevar esas emociones a Dios en oración. Jesús no negó su sufrimiento, pero lo entregó completamente al Padre. Segundo, nos enseña que la verdadera oración no busca cambiar el plan de Dios, sino alinearnos con Él. Muchas veces queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, pero la oración de Jesús nos muestra que debemos aprender a decir: hágase tu voluntad. Tercero, nos recuerda la importancia de velar y orar para no caer en tentación. Los discípulos durmieron en lugar de orar, y cuando llegó la prueba, huyeron. La oración es nuestra fortaleza espiritual, nos prepara para los momentos difíciles y nos mantiene firmes en la fe. Cuarto, nos enseña que la oración nos da la fuerza para cumplir nuestra misión. Después de orar 3 veces, Jesús ya no temía, ya no dudaba, sino que se levantó con valentía para enfrentar la cruz. Cuando oramos y entregamos nuestra voluntad a Dios, recibimos la fuerza para avanzar en su propósito sin importar las dificultades. Getsemaní representa el lugar de la lucha interna, pero también el lugar de la victoria en la oración. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitó orar para fortalecerse, ¿cuánto más nosotros? No podemos enfrentar las pruebas solos. Necesitamos buscar a Dios en oración con la misma pasión y entrega con la que Jesús lo hizo. Si hoy estás enfrentando una batalla interna,
un momento de angustia o una decisión difícil, sigue el ejemplo de Jesús en Getsemaní. No trates de resolverlo solo. No te duermas espiritualmente. En lugar de eso, ora con sinceridad, entrégate a Dios y confía en que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Y cuando te levantes de la oración, hazlo con la certeza de que Dios te ha fortalecido para lo que viene. Getsemaní fue el lugar de la rendición, pero también fue el lugar donde Jesús encontró la fuerza para cumplir su misión. Hoy es el momento de orar como Jesús lo hizo, con humildad, con honestidad y con una entrega total a Dios. No importa cuán grande sea la lucha que enfrentes, la oración puede darte la victoria. La oración de Salmo 23. El Señor es mi pastor. El Salmo 23 es, sin lugar a dudas, uno de los pasajes más conocidos y amados de toda la Escritura. A lo largo de la historia, ha sido una fuente de consuelo y fortaleza para millones de personas en tiempos de aflicción, incertidumbre y temor. Esta oración, escrita por el rey David, expresa una profunda confianza en la providencia y el cuidado de Dios, y nos invita a experimentar una relación cercana y personal con Él. En cada una de sus palabras, encontramos un recordatorio de la fidelidad de Dios y de cómo Él nos guía, protege y provee para nuestras vidas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Las primeras palabras de este salmo nos dan un panorama claro de la relación que David tenía con Dios. Al referirse a Dios como su pastor, David está reconociendo que Él es su guía, protector y proveedor. En el contexto bíblico, un pastor es alguien que cuida, alimenta, protege y vela por el bienestar de sus ovejas. De igual manera, Dios es quien cuida de nosotros, guiándonos por el camino correcto, dándonos todo lo que necesitamos. La afirmación "nada me faltará" refleja una confianza absoluta en la suficiencia de Dios. No importa lo que pase en nuestra vida, podemos descansar tranquilos, sabiendo que Dios proveerá todo lo necesario, tanto material como espiritualmente. En lugares de verdes pastos me hace descansar. El Salmo 23 continúa describiendo la provisión divina con una imagen de paz y descanso. Los verdes pastos y las aguas de reposo son símbolos de abundancia, bienestar y tranquilidad. En un mundo lleno de estrés y agitación, donde muchas veces nos sentimos agotados y cansados, Dios nos invita a encontrar paz en su presencia. Él no solo nos provee lo necesario, sino que nos lleva a un lugar de descanso, un lugar donde nuestra alma puede hallar paz y renovación. La oración nos recuerda que, aunque las circunstancias de la vida pueden ser turbulentas, siempre podemos encontrar refugio en la presencia de nuestro pastor. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aquí vemos cómo el cuidado de Dios no solo es físico, sino también espiritual. Dios no solo provee para nuestras necesidades terrenales, sino que también conforta nuestra alma en momentos de dolor, sufrimiento o desánimo. Él nos da la paz que excede todo entendimiento y nos guía por los caminos de justicia. Esta oración nos enseña que la guía de Dios es perfecta y Él nos lleva por sendas correctas, caminos que nos conducen hacia la vida plena y justa. La razón por la cual Él lo hace es por amor a su nombre, porque es fiel a su carácter y promesas. Cada vez que Dios nos guía, lo hace con el deseo de que seamos transformados a su imagen y vivamos conforme a su voluntad. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En este versículo, David expresa su confianza total en Dios, incluso en medio de las circunstancias más oscuras y peligrosas. El valle de sombra de muerte simboliza los momentos más oscuros de la vida: el sufrimiento, la enfermedad, el dolor, la angustia y la muerte misma. A pesar de enfrentarse a tales pruebas, David no temía, porque sabía que Dios estaba con él. La presencia de Dios es nuestra mayor fuente de consuelo y fortaleza, y esta oración nos enseña que, no importa cuán difíciles sean las pruebas, podemos caminar sin miedo, porque Él nunca nos abandona. Las herramientas que se mencionan en este versículo, la vara y el cayado,
Son instrumentos del pastor que sirven tanto para proteger como para guiar a las ovejas. La vara se utilizaba para defender a las ovejas de los peligros, y el cayado para guiarlas y mantenerlas en el camino correcto. De igual manera, Dios nos protege de los peligros espirituales y nos guía con su sabiduría. Su presencia constante en nuestra vida nos infunde aliento y nos da fuerzas para seguir adelante. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. En esta parte del Salmo, David expresa la generosidad y el favor de Dios, incluso en medio de la adversidad. La imagen de una mesa aderezada frente a nuestros enemigos es una metáfora de cómo Dios nos da abundancia y paz, incluso cuando estamos rodeados de conflictos o angustias. Dios no solo nos da lo suficiente, sino que nos bendice de manera abundante, rebosando. Además, ungir la cabeza con aceite es un acto de honra y bendición, algo que se hacía en tiempos antiguos para mostrar favor, gracia y sanación. Dios nos honra, nos cubre con su bendición y nos da la paz que el mundo no puede ofrecer. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Finalmente, David termina el Salmo con una afirmación de su fe y esperanza en la fidelidad de Dios. Él está convencido de que el bien y la misericordia lo acompañarán durante toda su vida. La misericordia de Dios nunca nos abandona y su bondad nos sigue, incluso cuando no podemos verlo o comprenderlo en nuestros momentos más oscuros. La promesa final de habitar en la casa del Señor es una referencia a la bendición eterna de estar en la presencia de Dios, no solo en esta vida, sino también en la eternidad. Esta es una promesa de vida eterna, de comunión continua con Dios, un lugar donde no hay más sufrimiento ni dolor. La oración del Salmo 23 como una fortaleza espiritual. El Salmo 23 es mucho más que un simple poema. Es una declaración de fe profunda y una oración que refleja la confianza absoluta en el cuidado y la provisión de Dios. Nos enseña que, independientemente de las circunstancias, siempre podemos encontrar paz y descanso en la presencia de nuestro pastor. Nos recuerda que Dios no solo es un proveedor de nuestras necesidades físicas, sino también un sanador y consolador de nuestras almas. Cuando oramos el Salmo 23, podemos hacerlo con la seguridad de que esta oración nos invita a vivir con confianza y gratitud, sabiendo que, como el buen pastor, Dios nunca nos abandonará. Y en momentos de dificultad podemos recordar que su presencia nos infunde aliento y esperanza, porque su bondad y misericordia nos acompañarán siempre. Esta oración también nos desafía a vivir de acuerdo con la guía de Dios. Si Él es nuestro pastor, debemos seguir sus caminos, confiar en su provisión y someternos a su voluntad. Solo entonces experimentaremos la verdadera paz, el descanso y la abundancia que Él tiene preparados para nosotros. Si estás atravesando momentos de incertidumbre, angustia o sufrimiento, el Salmo 23 es una poderosa oración para recordar que Dios está contigo. Él es tu pastor y nada te faltará. La oración de Mateo 6:9-13. El Padre Nuestro. El Padre Nuestro, una de las oraciones más conocidas y recitadas en el cristianismo, fue enseñada por Jesús a sus discípulos como una forma de orar correcta y eficaz. En Mateo 6:9-13 se nos presenta esta oración, que no solo se ha convertido en una plegaria esencial en la vida diaria de los cristianos, sino también en un modelo para todo tipo de oración. A través de esta oración, Jesús nos enseña a comunicarnos con Dios de manera auténtica, honrando su santidad, pidiendo su provisión, buscando su perdón y protección, y reconociendo nuestra dependencia de Él en todo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La primera línea del Padre Nuestro establece el fundamento de nuestra relación con Dios. Jesús comienza al dirigirnos a Dios como Padre Nuestro, una expresión que revela una relación íntima, personal y de confianza. Esta palabra Padre implica que Dios no es un ser distante o inaccesible, sino un Padre amoroso que cuida de sus hijos. Esta invocación nos recuerda que, al orar, no nos dirigimos a un Dios lejano, sino a un Dios cercano,
dispuesto a escucharnos. A continuación, que estás en los cielos, nos recuerda que, aunque Dios es cercano y accesible, Él está en el cielo, en un lugar de poder y gloria. Es el soberano, el creador del universo, y aunque tiene una relación cercana con nosotros, sigue siendo infinitamente grande y majestuoso. La siguiente petición, santificado sea tu nombre, nos llama a reconocer la santidad de Dios. Al comenzar nuestra oración reconociendo la santidad de su nombre, estamos poniendo en perspectiva quién es Él. No solo es nuestro Padre, sino que también es el Dios eterno, puro y perfecto. Esta frase nos invita a venerar y respetar a Dios en todas nuestras peticiones y en toda nuestra vida. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Aquí Jesús nos enseña a orar por la venida del reino de Dios. Venga tu reino es una petición que refleja el deseo profundo de ver la manifestación completa del reinado de Dios sobre la tierra. Este reino no se refiere a un reino terrenal, sino al reino de Dios en los corazones de los hombres, donde su voluntad se haga en cada área de la vida humana. Es una oración que invita a la transformación del mundo, a la llegada del reino de la justicia, la paz y el amor divinos. La frase, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, muestra nuestra disposición a someternos a la voluntad divina. Jesús nos enseña a orar para que la voluntad de Dios se cumpla no solo en el cielo, donde todo está bajo su control, sino también en la tierra, en nuestras vidas y en nuestro entorno. Esta oración nos desafía a vivir de acuerdo con lo que Dios desea, independientemente de nuestras propias preferencias o deseos. Nos recuerda que no se trata de pedir a Dios que haga nuestra voluntad, sino de someternos humildemente a la suya. Danos hoy el pan nuestro de cada día. En esta petición, Jesús nos enseña a pedir a Dios por nuestras necesidades diarias, reconociendo que Él es la fuente de todo lo que tenemos. El pan nuestro de cada día simboliza nuestras necesidades físicas, pero también puede referirse a nuestras necesidades espirituales. Esta frase nos recuerda nuestra dependencia total de Dios, no solo para lo material, sino también para lo espiritual. Al pedir pan, estamos reconociendo que todo lo que tenemos viene de Él y que necesitamos su provisión diaria para sobrevivir. Esta petición también nos recuerda la importancia de vivir un día a la vez, confiando en que Dios proveerá lo que necesitamos en el momento adecuado. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La cuestión del perdón es fundamental en la enseñanza de Jesús. Aquí nos invita a pedir perdón por nuestros pecados, reconociendo que todos hemos fallado y necesitamos la gracia de Dios para ser perdonados. Pero Jesús también establece una condición, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta es una de las enseñanzas más desafiantes del Padre Nuestro. No solo pedimos perdón, sino que también debemos estar dispuestos a perdonar a los demás. El perdón es un acto de obediencia y gracia, y Jesús nos enseña que el perdón que damos a los demás es un reflejo del perdón que hemos recibido de Dios. Esta petición nos llama a vivir en paz y reconciliación, dejando atrás el rencor y la amargura. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. La última petición del Padre Nuestro nos lleva a pedir la ayuda de Dios en nuestra lucha contra el pecado y las pruebas. No nos dejes caer en tentación es un reconocimiento de nuestra debilidad humana. Sabemos que somos propensos a caer en el pecado, pero confiamos en que Dios puede ayudarnos a resistir las tentaciones. Al pedir esto, estamos expresando nuestra necesidad de su fortaleza para mantenerse firmes en la fe. La frase «líbranos de mal» es una solicitud para que Dios nos proteja de los ataques del enemigo, del mal que acecha a nuestro alrededor. Esta oración también nos invita a reconocer que, aunque vivimos en un mundo caído y lleno de maldad, Dios es nuestro refugio y protección. Él tiene el poder de protegernos de los peligros espirituales y físicos, y podemos confiar en su capacidad para guardarnos del mal. La importancia del Padre Nuestro en la vida cristiana. El Padre Nuestro no es solo una oración que se debe recitar, sino un modelo para todas nuestras oraciones. Nos enseña a tener una relación íntima con Dios,
a reconocer su santidad, a buscar su voluntad, a pedir por nuestras necesidades, a perdonar a los demás y a depender completamente de su gracia y protección. Esta oración es una herramienta poderosa para conectarnos con Dios en nuestra vida diaria, ayudándonos a enfocarnos en lo que realmente importa. Cuando oramos el Padre Nuestro, no solo estamos repitiendo palabras, sino que estamos estableciendo una conversación con Dios que refleja nuestras necesidades más profundas y nuestra dependencia de Él. Cada una de sus frases nos lleva a un lugar de humildad y reconocimiento de que sin Dios no somos nada. Nos recuerda que nuestra vida no es solo nuestra, sino que debemos vivir para su gloria, buscando su voluntad en todo momento. Esta oración también nos desafía a ser más como Cristo, a vivir en perdón y reconciliación, a depender de Dios para nuestras necesidades diarias y a luchar contra el pecado con su ayuda. En cada palabra hay un recordatorio de nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza en el amor y la fidelidad de nuestro Padre Celestial. El Padre Nuestro es mucho más que una simple oración. Es un resumen de lo que significa vivir una vida de fe en Dios. Al orar esta plegaria, nos unimos a los cristianos de todo el mundo que, a lo largo de los siglos, han buscado la guía y el consuelo de Dios a través de estas palabras. Nos recuerda que no estamos solos, que Dios está con nosotros en cada paso del camino y que siempre podemos recurrir a Él para encontrar paz, fortaleza y dirección. Cuando recitemos esta oración, recordemos que estamos pidiendo a Dios que sea nuestro pastor, nuestro protector, nuestro proveedor y nuestro Salvador, y que al vivir conforme a su voluntad, podamos experimentar su paz y su amor en todo momento.